En 1904, un niño llamado Robert Eugene Otto, conocido como Gene, recibió un muñeco de 90 centímetros de altura como regalo de cumpleaños. La historia varía según las fuentes. Algunos indican que fue un obsequio de su abuelo durante un viaje a Alemania, mientras que otros afirman que fue una sirvienta de la familia Otto quien, tras ser maltratada, practicó vudú sobre el muñeco para vengarse. Este muñeco, hecho de paja y tela, fue nombrado Robert por el niño. Poco después de recibir el muñeco, Gene comenzó a culpar a Robert por sus travesuras. Los padres del niño escuchaban conversaciones provenientes de su habitación, donde Gene discutía con el muñeco. Además, se reportaron incidentes como muebles volcados y objetos rotos sin explicación aparente. Vecinos afirmaban ver al muñeco moverse por las ventanas del hogar, lo que aumentó la inquietud. Los Otto vivían en una mansión en Key West, Florida, conocida como la casa del artista. Gene creció junto a Robert, llevándolo a todas partes. Se dice que el muñeco ocupaba un lugar en la mesa durante las comidas y que Gene lo trataba como una entidad viva. Los sirvientes de la casa afirmaban escuchar risas provenientes de la habitación de Gene, incluso cuando él no estaba presente. Gene Otto falleció en 1974. Tras su muerte, la mansión fue adquirida por nuevos propietarios. Su hija pequeña encontró el muñeco en el ático y comenzó a experimentar fenómenos extraños. Robert se movía por la casa, cambiaba de posición y emitía sonidos inquietantes. Finalmente, el muñeco fue donado al Museo Fort East Martello en Key West, donde permanece hasta la fecha. Numerosos visitantes del museo han afirmado haber experimentado fenómenos paranormales tras interactuar con Robert. Algunos han reportado mal funcionamiento de cámaras fotográficas, mientras que otros aseguran haber sentido una presencia extraña o haber escuchado risas provenientes del muñeco. Se aconseja a los visitantes pedir permiso antes de fotografiarlo, ya que se cree que desobedecer esta norma puede traer mala suerte. Equipos de investigadores paranormales han documentado actividades inusuales en presencia de Robert. Se han registrado fluctuaciones en la temperatura, voces inexplicables y movimientos del muñeco dentro de su vitrina. Estos fenómenos han sido analizados por expertos en el campo, quienes sugieren que podrían estar relacionados con energías residuales o entidades atrapadas. Psicólogos y parapsicólogos han estudiado el caso de Robert desde diversas perspectivas. Algunos creen que los eventos pueden ser explicados por la sugestión colectiva y la psicología del lugar, mientras que otros sostienen que el muñeco posee una energía propia que interactúa con su entorno. El debate continúa, alimentado por las experiencias personales de quienes han tenido contacto con Robert. La historia de Robert ha trascendido más allá de Key West. Ha inspirado libros, documentales y películas de terror. Su figura ha sido comparada con otros muñecos malditos famosos, como Annabelle y Chucky, aunque cada uno posee su propia leyenda y características. Robert se ha convertido en un ícono del terror contemporáneo, siendo objeto de estudio y fascinación para entusiastas del misterio y lo paranormal. La regla de oro: pedir permiso para fotografiarlo. Una de las normas más conocidas en el Museo East Martello de Key West es que los visitantes deben pedir permiso a Robert antes de tomarle una fotografía. Aquellos que desobedecen esta regla a menudo reportan infortunios tras su visita. Estos incluyen accidentes, pérdidas de empleo, rupturas amorosas e incluso problemas de salud. Como resultado, el museo recibe constantemente cartas de disculpas de personas que buscan romper la supuesta maldición. Jenny, una mujer que trabajaba en el museo, relató cómo Robert provocó un incendio que destruyó su hogar de la infancia, poniendo en peligro la vida de su familia. Este evento se sumó a una serie de sucesos extraños que involucraban al muñeco, incluyendo luces que se apagaban solas y objetos que se movían sin explicación. Emily, otra empleada del museo, comenzó a experimentar fenómenos paranormales tras interactuar con Robert.
Asegura haber visto cómo el muñeco manipulaba luces y objetos y escuchó risas provenientes de su vitrina. En una ocasión, un compañero de trabajo fue arrastrado por una fuerza invisible y encontrado más tarde con heridas inexplicables. Estos eventos culminaron en un intento de ritual para romper la maldición, aunque los sucesos extraños continuaron. Numerosos visitantes del museo han compartido sus experiencias con Robert. Algunos afirman haber sentido una presencia extraña al acercarse al muñeco, mientras que otros reportan mal funcionamiento de cámaras fotográficas o teléfonos móviles en su cercanía. Estos testimonios han alimentado la leyenda de que Robert posee una energía propia que interactúa con su entorno. Estas anécdotas, aunque difíciles de verificar científicamente, han contribuido a la notoriedad de Robert el Muñeco Maldito como una figura central en el folclore paranormal contemporáneo. Gene Otto, cuyo nombre completo era Robert Eugene Otto, nació en Key West, Florida, en 1904. Provenía de una familia acomodada de la región, con raíces alemanas. Su padre era un hombre influyente y su madre estaba muy involucrada en la vida social de la ciudad. La familia vivía en una mansión que más tarde sería conocida como la casa del artista Otto, debido a la actividad artística de Gene en su adolescencia. Desde pequeño, Gene mostró una personalidad imaginativa y solitaria, muy apegado a sus juguetes y muñecos. Entre todos ellos, destacaba Robert, un muñeco que recibió alrededor de sus 4 años. Este muñeco, con su apariencia humana algo siniestra, rápidamente se convirtió en su compañero inseparable. Gene trataba al muñeco como si fuera una persona real. Lo llevaba a todos lados, le hablaba, lo sentaba a la mesa durante las comidas y lo integraba en sus juegos y travesuras. Según testimonios de sirvientes y vecinos de la familia Otto, escuchaban conversaciones extrañas entre Gene y Robert, incluso cuando él estaba solo en su habitación. Se reportaron objetos rotos o movidos que Gene atribuía a travesuras del muñeco. Gene a veces parecía asustado por Robert, lo que sugería que la relación iba más allá de un simple juego infantil. Esta intensa conexión con Robert contribuyó a la leyenda de que el muñeco estaba vivo o poseía algún tipo de conciencia propia. A medida que Gene creció, su apego por Robert no disminuyó. Incluso en la adolescencia y la adultez, seguía llevando al muñeco consigo y lo mantenía como parte de su vida diaria, lo que generaba incomodidad entre quienes lo visitaban. Gene se convirtió en un artista local, pintor y escultor, conocido por su estilo peculiar. Muchos sugieren que su relación con Robert pudo haber influido en la forma en que abordaba la creatividad y la expresión artística. Gene Otto vivió en la misma casa hasta su muerte en 1974. Durante su vida adulta, varias personas cercanas a él continuaron reportando fenómenos extraños relacionados con Robert. Objetos que cambiaban de lugar inexplicablemente. Ruidos misteriosos durante la noche. La sensación de que alguien observaba a las personas dentro de la casa. Tras su muerte, el muñeco fue donado al Museo Fort East Martello en Key West, donde permanece bajo custodia y continúa alimentando la leyenda. Gene Otto pasó a la historia no solo por su vida y su arte, sino por su vínculo con Robert, que ha inspirado a generaciones de investigadores paranormales, cineastas y aficionados al misterio. La relación casi simbiótica entre el niño y su muñeco hizo que muchos creyeran que la energía o el espíritu de Gene podría haber permanecido vinculada a Robert, potenciando las historias de maldiciones y sucesos inexplicables. Me llamo Robert Eugene Otto, aunque todos me llaman Gene. Nací en Key West, Florida, en 1904, en una familia acomodada y algo peculiar. Desde pequeño, tuve una imaginación desbordante y me sentía más cómodo entre mis juguetes que con otros niños. Recuerdo claramente el día que llegó Robert, mi muñeco. Tenía unos 4 años, y aquel regalo era enorme para mi tamaño, con su traje azul descolorido y su cara extrañamente realista. No era un muñeco común,
había algo en sus ojos, algo que parecía observarme y entenderme. Al principio, simplemente jugaba con él como cualquier niño, pero pronto me di cuenta de que no estaba solo. Robert parecía responderme de formas que nadie más podía percibir. A veces movía los ojos, a veces sentía su presencia cuando yo no estaba mirándolo. Mis padres y los sirvientes empezaron a notar cosas extrañas. Yo hablaba con Robert en mi habitación y ellos escuchaban respuestas que no salían de mi boca. Los muebles se movían, los objetos se rompían, y yo me sentía observado incluso cuando estaba fuera de casa. Recuerdo que un día mi madre me preguntó por un jarrón roto, y señalé a Robert como si él hubiera hecho la travesura. Ella me miró sorprendida, y el sirviente murmuró algo sobre la sirvienta que nos maldijo a todos. Nunca entendí del todo lo que quiso decir, pero desde entonces tuve la sensación de que Robert no era solo un muñeco. Con el tiempo, Robert se convirtió en mi compañero inseparable. Lo llevaba a la mesa durante las comidas, lo sentaba a mi lado mientras dibujaba y hasta hablaba con él en voz baja antes de dormir. Algunos vecinos afirmaban que escuchaban risas y murmullos que no provenían de mí. Los sirvientes decían que sentían que algo me seguía en la casa, algo que no podía ver ni tocar, pero que me protegía y a veces me castigaba. Recuerdo una noche en particular, tenía unos 10 años y estaba solo en mi habitación. De repente, escuché a Robert susurrar mi nombre. Me acerqué y juro que sentí un aliento frío sobre mi rostro. Desde ese día, nunca volví a ignorarlo ni a subestimarlo. Mientras crecía, me volví más solitario. Otros niños me evitaban porque decían que hablaba solo con un muñeco que parecía mirarlos mal. Yo, en cambio, me sentía seguro con Robert. A veces, las luces se apagaban solas, los objetos se movían sin explicación, y sentía que él me protegía de algo que yo no entendía. A los 15 años comencé a desarrollar mis habilidades artísticas. Pintaba y esculpía, y muchas veces Robert estaba allí, sentado frente a mí, como si supervisara cada trazo y decisión. Algunos visitantes decían que sus ojos parecían brillar, especialmente cuando alguien intentaba burlarse de mí o del muñeco. Cuando me convertí en adulto, mi vínculo con Robert no disminuyó. Incluso lo llevaba conmigo a la mayoría de los lugares de la casa. Amigos y conocidos notaban algo extraño en el muñeco, y muchos reportaban malestar o miedo solo al acercarse. Recuerdo que un día un compañero intentó mover a Robert de su sitio para tomarle una foto. Esa misma noche sufrió una caída inexplicable por las escaleras y quedó con fracturas leves. Yo no hice nada, simplemente observé. Sabía que Robert se defendía. Viví toda mi vida en la misma casa, y cuando fallecí en 1974, Robert permaneció allí, como si esperara algo más. Mi hija pequeña encontró el muñeco en el ático y empezó a notar fenómenos. Robert cambiaba de posición durante la noche. Se escuchaban risas y pasos en la casa. Objetos desaparecían y reaparecían en lugares insólitos. Finalmente, fue donado al Museo Fort East Martello, donde aún permanece, bajo vitrinas, pero su energía sigue viva. Los visitantes que lo han ignorado, que no le piden permiso para fotografiarlo o que lo insultan, reportan accidentes, enfermedades y desgracias. Robert continúa mostrando que no es solo un muñeco, sino un vigilante, un protector y, a veces, un castigador. Si algo he aprendido en mi vida, es que lo que consideramos juguetes puede tener su propia voluntad, y que algunos seres, aunque pequeños y silenciosos, no se limitan a obedecer a los humanos. Robert siempre fue más que un muñeco, fue mi amigo, mi sombra y mi legado. Ahora, cuando la gente lo mira en el museo, no ven a Gennaro, ven a Robert. Pero yo sé la verdad, él sigue siendo mi voz y mi presencia, y quienes lo desafían lo sienten, a su manera.
Si te ha gustado este video agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano muchas gracias por tu apoyo.